Vamos a desarrollar ahora la sesión 4 de este tema que hemos estado grabando dentro del bloque 2 del proyecto era el tema el aire. Corresponde al área de las matemáticas. Arrancamos con una pregunta que para saber su respuesta necesitamos saber una operación básica que es la multiplicación y la pregunta es, los niños y las niñas de 11 y 12 años respiran de 12 a 20 veces por minuto. Es un rango de 12 a 20. ¿Cuántas veces entonces respirará en una hora y de ahí en un día? Toma en cuenta que te están dando un rango de 12 a 20. Entonces, puedes tomar el máximo que son 20 o el mínimo que son 12 para obtener tus resultados. Opéralo ahí de manera individual o como te lo soliciten en tu salón de clases. Mira, es el tema que corresponde, la sesión que corresponde a las matemáticas. Y te he de decir que en apenas 2 páginas, más o menos, se te plantean muchas cosas que tienes que recordar y que tienes que tener que pedir que se te recuerde cómo es o tú regresar a tus apuntes o explorar un poco más lo que tiene que ver con las fracciones, pero en este caso fracciones equivalentes. Mira, te voy a escribir cuáles son los temas que hay que tener a la mano para esta sesión. Primeramente, las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Aquí mismo te lo dice, ahorita te lo voy a señalar. Dentro de las fracciones equivalentes están las fracciones que se llaman propias y están las fracciones que se llaman impropias y están las fracciones mixtas. Todo un tema el ver cada una. Además de conceptos como numerador y denominador. Son los conceptos que tienes que tener a la mano, sí o sí, para esta sesión. Como te digo, en apenas 2 hojas se te explica de manera breve todos estos detalles, pero es necesario que, para que no te pierdas, los tengas presentes. Vamos a ver a qué nos referimos. Mira, luego, en este inicio de la sesión, se te señala esto, ¿verdad? Em, las fracciones equivalentes se pueden convertir una en otra, dos fracciones, multiplicando o dividiendo. Esto es clave y lo vas a ver en los ejemplos. Vas a ver en los ejemplos la división y la multiplicación para poder generar fracciones equivalentes. Nunca puedes sumar o restar en el numerador ni el denominador para llegar a una fracción, llevar una fracción equivalente. Hay que recordar, el número de arriba de una fracción es el numerador y el número de abajo es el denominador. Bueno, pues no puedes sumarlos o restarlos para obtener una fracción equivalente. Para ello hay que dividirla, ujú, o multiplicarla en su caso. Ahora, ¿qué es en sí una fracción equivalente? Te estarás preguntando. Es cuando tú, pues, básicamente procesas, operas tanto el numerador y el denominador por el mismo número, ¿sí? Y el resultado es similar o es equivalente para decirlo con las mismas palabras, ¿sí? Entonces, vamos a atender, mm, vamos a atender lo que es las indicaciones que ahí te marcan, aunque te digo a reserva de que tú tengas que ampliar un poco más
estos elementos y a partir de ahí entender cómo se hacen estos procesos de equivalencias. Ujú. El primer explicación que te dan son sobre las fracciones propias, aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Esa es una fracción propia. ¿Ve? Numerador menor que denominador, numerador menor que denominador, numerador que menor que el denominador. Mm, Veamos el ejemplo de comenzar con un medio. Fíjate, un medio. Si lo multiplicas por el mismo número, el resultado tiene que ser un equivalente tanto en el numerador como en el denominador. Y si lo multiplicas por el mismo número, nuevamente hay una equivalencia en el numerador y en el denominador. Quizá es pues la fracción equivalente propia, pues es la más sencilla que puedes tú ubicar. Recuerda, la impropia, el número de arriba es más chico, es menor que el número de abajo. Numerador arriba, denominador abajo. ¿Sí? Bueno, no olvides, solo pueden ser equivalentes si puedes convertir una en otra multiplicando o dividiendo el numerador o el denominador por el mismo número. Como lo acabamos de ver, mismo número multiplicado, mismo número y todos los números son equivalentes. ¿Ok? Veamos ahora en el caso de empezar con 4 octavos. En este caso se divide 4 entre 2 igual a 2 y 2 entre 2 igual a 1. Es decir, o los multiplicas o los divides, pero los resultados son, como te decía, equivalentes. Eso en cuanto a las fracciones propias, equivalentes propias. Vamos ahora con las fracciones impropias, que son a la inversa, donde el numerador es mayor que el denominador. Así de sencillo. El de arriba es mayor que el de abajo, que es menor. Bueno, hasta ahí parece que no hay ninguna complicación ni extrañeza. Y hay que hacer lo mismo. Mira, si se empieza con 7 quintos, multiplicas 7 por 3 igual a 21, 5 por 3 igual a 15. Tenemos una fracción equivalente impropia. Y si usas el 2, 21 por 2, 42, 15 por 2, 30. Se presenta la equivalencia. Ahora, si se empezara con el número final, que es 42 sobre 30, entonces ahora se divide. 42 entre 2, 21. 21 entre 3, 7. Y obtenemos el resultado inicial. Esas son las fracciones equivalentes impropias. Recuerda, se operan multiplicadas y se operan con división. Quizá el que va a tomar más tiempo procesar son las fracciones mixtas. ¿Cómo son las fracciones mixtas? Bueno, pues son las que incluyen enteros con fracción, como en este caso, 3 enteros, 2 séptimos. ¿Cómo se le hace para que se encuentre la equivalencia de este número? Bueno, primero hay que convertir a fracción la fracción impropia. Ujú. Convertir los 3 enteros a séptimos. O sea, la clave es desmenuzar el entero, que en este caso es el 3, y es 21 séptimos. Si sumas las dos partes de la fracción, que en este caso son 21 séptimos más 2 séptimos, te da como resultado 23 séptimos. Entonces, 3 enteros, 2 séptimos es igual a 23 sobre 7.
Si lo ves de otra manera es operar, como te señala, el entero, el entero, operarlo por 7, 7 por 3, 21. Y obtienes este numerito que es el número clave, 21 séptimos. Ahora sí, con eso podrías buscar fracciones equivalentes de 23 séptimos, porque primero hiciste el procedimiento de pasar de enteros a fracción. Y ahora que tienes la fracción, ahora sí puedes operar para obtener fracciones equivalentes. Como te repito, en dos hojas aquí se te muestra o se te recuerda un tema que lleva más tiempo y práctica y las, las, em, las dos páginas son muy concretas, ayudan, revísalo lentamente porque finalmente vas a pasar al apartado de los ejercicios y aquí en este apartado los tres modelos de actividad te van a pedir prácticamente lo mismo con un grado de dificultad diferente. Por ejemplo, aquí encuentra la fracción equivalente a un medio con denominador 8. Seguramente mentalmente ya estás ubicando cuál es el número que vas a necesitar multiplicar o dividir para tener siempre como denominador final el 8. En la segunda actividad es, ¿cuál de estas fracciones no es equivalente? Esta, tendrás que, por supuesto, operar para poder encontrar el resultado. Y finalmente, en esta tabla hay 8 fracciones equivalentes a un medio. Encuéntralas y márcalas. ¿Cuáles serán estas? Esa es la pregunta. Y en todos los demás ejercicios del rombo y del pentágono, prácticamente te piden lo mismo, solamente que con números y fracciones diferentes. Y eso es todo lo que hay que operar. Finalmente, en un paso más, ilumina las casillas en las que las fracciones son equivalentes. Es una versión similar a la del el ejercicio anterior. Y aquí no te ponen cuántas fracciones son equivalentes, solo que las encuentres. Habrá que explicar por qué esta sí y por qué esta no, según te indique tu maestro y maestro. Finalmente, se pide que en el pizarrón, como grupo, se anoten o se discutan las maneras en las que se puede llegar a una fracción a otra equivalente y contestar las preguntas, cómo resolvieron los ejercicios de esta sesión y todos lo hicieron de la misma manera. Es una manera de cierre, pero el punto medular está aquí. Repasar muy bien cómo se obtiene la fracción equivalente con multiplicación, con división. Identifica las que son propias, recuerda, son el numerador de arriba es menor, las impropias es al revés y las mixtas incluyen enteros.